Continuando con nuestra clase de cálculo, hoy iniciamos el tema derivada de una función. Y antes de iniciar, vamos a definir el concepto de derivada. Derivada es la pendiente de la recta tangente que toca un punto de la función f de x, como en este caso, donde tenemos un punto que está tocando a la función f de x y ese punto está dado por la recta tangente. Entonces, la derivada es la pendiente de la recta tangente que toca un punto de la función f de x. Para ello, para iniciar a derivar o para iniciar con la derivación de funciones, tendremos que considerar algunos teoremas. El primero, el más elemental, es aquel que dice que si tengo una función f de x de la forma x a la n, o sea, x elevado a la n potencia, la derivada de f de x, más bien dicho, la derivada que se representa como f' de x de esa función x a la n va a estar dada por n que multiplica a x a la n menos 1. Es decir, si tengo una función del tipo x a la n, su derivada representada como f' de x será igual a n por x a la n menos 1. Y vamos a trazar el primer ejemplo. En este caso, nuestra función f de x va a ser igual a x al cubo. Si recordamos el teorema, si tenemos x a la n, la derivada f' de x será n por x a la n menos 1. Entonces, la derivada representada como f de x va a ser igual a 3 que multiplica a x elevado a la 3 menos 1. Y entonces esto es 3x al cuadrado. Y esa es la derivada de x al cubo. Bien. Un segundo ejemplo. Tenemos f de x igual a 2x a la cuarta. La derivada de la función f de x denotada como f' de x va a ser igual entonces a n, que en este caso es 4, que multiplica a 2 por x a la 4 menos 1. Entonces, la derivada f' de x de la función 2x a la cuarta será 4 por 2, 8, x al cubo. Y ahí tenemos el resultado. Continuamos con un ejemplo más. Tenemos una función f de x que es igual a x al cubo menos 3x más 7. Aquí en este caso pues, se tiene que derivar término por término de esta expresión algebraica. Entonces vamos a empezar a derivar la f' de x de x al cubo
como dijimos que era n por x a la n menos 1. Entonces vamos a tener que n es 3, entonces aquí la derivada será 3 que multiplica a x de 3 a la menos 1. Y esto va a ser entonces 3x al cuadrado. Esa es la derivada del primer término. La derivada del segundo término, que sería 3x, va a ser igual a 1, porque el exponente de x pues es 1, aunque no está ahí, se entiende que x está elevada al exponente 1, por 3, que es el número que acompaña a la x, por 3, que multiplica a x a la 1 menos 1. ¿Qué tengo aquí como resultado? Tengo entonces que esto será 3. Bien, 1 menos 1 es 0 y x a la 0, de acuerdo a las leyes de los exponentes, x a la 0 es 1. Entonces tenemos 3 que multiplica a 1, entonces mi resultado va a ser 3. 3 por 1, 3, y x a la 0 es 1, entonces mi resultado es 3. Vamos a continuar con el otro elemento, el 7. Tenemos que indicar que la derivada de una constante, como en este caso es el 7, la derivada de una constante es 0. Entonces, la derivada f' de x de la función 3x al cuadrado va a ser finalmente, voy a eliminar aquí los términos que sacamos, entonces dijimos que era la derivada f' de x va a ser 3x al cuadrado menos, por el signo que está ahí, 3 más 0, puesto que la derivada de una constante siempre es 0. ¿Qué tenemos aquí? Que la derivada de f de x, denotada como f' de x, va a ser igual entonces a 3x al cuadrado menos 3. Y ahí tenemos el resultado. Vamos a mostrar un ejemplo más. Tenemos una función f de x de esta forma. F de x es igual a 5 sobre x. Tenemos la función 5 sobre x al cuadrado. De acuerdo a las leyes de los exponentes, si yo tengo un exponente, una función f de x de la forma 1 sobre x a la n, o más bien dicho n sobre x a la m, de acuerdo a las leyes de los exponentes, esa función yo la puedo representar de la siguiente forma. Voy a eliminarla de aquí y la vamos a poner más arriba en el pizarrón. Ya el primer teorema pues ya quedó ubicado, entonces vamos a dividir el pizarrón en dos partes. El primer teorema era f de x igual a x a la n, y ya el teorema dice que la derivada de f de x, que se representa de esa forma, será igual a n por x a la n menos 1. Muy bien, ahora estamos hablando de una función que tiene esta forma, donde tenemos un número que divide a x
elevado a la m. Esto se puede representar de la forma n a la x menos m, si el exponente aquí es positivo. Si el exponente es negativo, como el caso que sería acá, si tengo f de x igual a n a la x menos m, esto se puede representar como, vamos a poner aquí una división, como f de x igual a n a la x a la m, así, de esa forma. Entonces, bajo esa premisa vamos a trabajar el ejemplo. Dijimos n a la x a la m, es decir, el signo del exponente cambia. Aquí ya estoy muy abajo en el pizarrón, vamos a tratar de volver a escribir de una manera correcta. N a la x elevado a la m. Muy bien, ahí queda, de esa forma. Entonces, bajo esa premisa de esas propiedades, vamos a irnos al ejemplo. Y entonces tenemos la función f de x 5 sobre x al cuadrado. Esto lo podemos representar, ya dijimos, lo podemos representar de la forma 5 a la por x a la menos 2. Y ahora sí, derivamos el término y su derivada, representada como f de x, f' de x, va a ser igual a menos 2 que multiplica a 5 por x a la menos 2 menos 1. Y entonces mi resultado va a ser menos 10 mi resultado va a ser, entonces, dijimos, menos 10 por x a la menos 3. Y ahí tenemos nuestra derivada de la función 5 sobre x al cuadrado.